Gracias a Dios que una vez más me permite estar parado enfrente de ustedes para traer la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es la única que puede ir tallándonos a la forma de que Él quiere que seamos en esta vida. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Salmos, el Salmo número 1. Vamos a estar leyendo el Salmo 1. Aleluya, el que vive. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios se la puede dirigir en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al que vive. Un salmo de introducción entre el bien y el mal, la vida y la muerte, bendiciones y maldiciones, los beneficios de caminar con Dios y los que no quieren caminar con Él serán arrancados. Esta noche yo puse como tema, quita lo que está estorbando, arranca de raíz. Tenemos que arrancar de raíz. Doy gracias a Dios por esta palabra, porque esta palabra ha sido de edificación primeramente para mi vida. Hace como unos 2 meses atrás, antes de que nos fuéramos para Honduras, yo soñé me levanté con inquietud y la palabra que sentí en mi corazón era esa, arranca de raíz, arranca de raíz. Y yo decía, ¿por qué será esto? Y no entendía, yo dije, esa palabra está buena para un tema. Pero el tema era que Dios quería que yo arrancara de raíz de mi vida cosas que estaban estorbando para el crecimiento que uno tiene que tener en sus caminos, amén. El Señor no quiere que nosotros le demos el 50, ni el 40, ni el 60%. El Señor demanda de cada uno de nosotros que le demos el 100% de nuestra vida a Él. Y yo pude entender eso. Y pues se me invitó, como muchos saben, pues tuvimos la oportunidad de ir a Honduras y llevar palabra allá. Pudimos administrar, tuvimos un servicio donde pudimos ir a un retiro de caballeros y se me permitió pues llevar palabra de Dios a ese lugar. Y yo hablaba de la consagración. Pero uno de los puntos que yo tocaba era el de arrancar de raíz cosas que estorban en nuestra vida para vivir consagrados a Dios. Y hoy otra vez el Señor me trae esa palabra, arranca de raíz. Y me dice mi esposa, ¿qué molestas tú con eso de arrancar de raíz? Es que el Señor quiere que nosotros le sirvamos el 100%, que arranquemos de raíz todo lo que está estorbando para que crezcamos en esta vida como hijos de Dios en servicio a Él. Amén. Gloria a Dios. Los 3 primeros versículos nos hablan de la santidad de la persona que aman a Dios, que han creído en Él y se mantienen firmes, que aunque vengan vientos que los quieran tumbar, están bien plantados en la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es la que te va a plantar, es la que va a echar raíz en tu vida como cristiano. Amén. El versículo 1 comienza con el sermón del monte del Señor Jesús, las bienaventuranzas. Amén. La persona que ama a Dios y hace la palabra es bienaventurado, feliz y bendecido. ¿Cuántos lo creen? Gloria al que vive para siempre. No anduvo en consejos de malos, es decir, su caminar es guiado por la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Esa palabra es la que alumbra, es la que nos guía a caminar juntamente con Él. Consejos de malos. ¿Quién son los malos? Los malos son los chismes, las críticas, las murmuraciones, los celos, la envidia, la falta de perdón, la falta de misericordia y de compasión. Esos son los consejos de los malos o de la carne que la palabra habla.
La palabra lo menciona como los frutos de la carne. Amén. No estuvo en caminos de pecadores. El pecador se caracteriza por la naturalidad de transgredir los mandatos de Dios y la naturaleza. Es un violador de la palabra de Dios. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los escarnecedores tienen su propia filosofía. Son los que se sientan en las bancas del parque, en los bares, y muchas veces los tenemos sentados al lado nuestro. Amén. Ellos, según sus propias filosofías, arreglan el mundo y no dudan en burlarse del gobierno, del pecado, del diablo, de la eternidad, de Jesucristo, de nosotros los cristianos se burlan, critican la salvación, hablan de Dios y según ellos arreglan algunas cosas que en la iglesia según no están bien. Esos son los escarnecedores, amén. La persona que es piadosa no tiene dudas en que anda en la presencia de Dios. Por tanto, no se sentará a escuchar cómo los impíos blasfeman a Dios. Gloria al que vive. En el verso 2, a través de la Biblia, el hombre conoce cómo ser salvo. Es a través de Jesucristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero sabemos que hay muchos versículos más que si escudriñamos la palabra de Dios, nos dicen cómo podemos ser salvos a través de él. Amén. ¿Cómo agradar a Dios? Pablo escribió en la carta a los Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria al que vive para siempre. ¿Cómo servir a Dios? Fuimos creados por Dios para servicio. Amén. Efesios 2:8-10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La peor condición de un ser humano es estar esperando siempre que le den, que le ayuden, que lo sustenten. Nosotros decimos que lo estén chineando, que lo lleven de aquí para allá. Amén. Cada ser humano puede servir para algo y mucho. No fuimos creados para comer, respirar y luego morir. El Señor no lo llamó para eso. El Señor lo llamó para que le sirvamos en su reino. Y cada uno de nosotros que estamos aquí somos útiles para el reino. No necesitamos títulos para servirle a Dios. Amén. Fuimos creados para servir en nuestro hogar, nuestra comunidad, nuestro país, nuestra iglesia y donde Dios nos envíe. Amén. Hace poco estábamos testificando de las maravillas que Dios hizo en Honduras. Nosotros trajimos, pues, los que pudieron estar aquí el domingo que trajimos la presentación, pudieron ver y yo sé que muchos se gozaron de lo que Dios está haciendo por allá. No es porque sea mi país, porque Dios, como les digo, nos puede enviar a otro lugar a donde Él quiera. Nosotros podemos ir, pero Él ha abierto esa puerta para que nosotros vayamos y llevemos palabra a Honduras. Mientras Él nos lo permita, nosotros lo vamos a seguir haciendo, porque no es voluntad mía, ni voluntad de mi esposa, ni de los hermanos que se nos unen, porque yo sé que el Señor va a enviar más obreros allá, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y necesitamos la ayuda los unos de los otros. Allá hay palabra, pero es de bendición cuando uno puede ir allá y bendecir con la palabra de Dios también, amén. Doy gracias a Dios porque, como les digo, pudimos estar allá y no es un trabajo de 3 personas, como fuimos, o 4 con mi hija, que fue también con nosotros. Ella es parte de la bendición y es parte del trabajo que se lleva a cabo, pero como todos saben, la iglesia es partícipe de todo ese trabajo. Muchos se esforzaron en ayudarnos a nosotros para poder lograr lo que se llevó a cabo allá en Honduras. También, no solo aquí, allá también hay personas que son silenciosas porque nosotros no las mencionamos, pero están allá para servirnos. Desde que nosotros le levantamos ya está el cafecito caliente en la casa y todo eso lo pone Dios porque Dios nos pone en gracia con los demás y Él pone a las personas que nos ayuden. Muchas veces ni le sirven al Señor, pero a su tiempo nosotros sabemos, porque yo tengo una familia que no le sirven al Señor. Pero yo sé y reconozco y sé que mi Dios es grande y poderoso y que cuando Él quiera,
y cuando Él los toque, porque no es uno humanamente, uno les abra la palabra a las personas, pero es el Señor el que a su tiempo los va a dar el convencimiento y ellos van a venir a los pies de Cristo. Y por eso doy gracias a Dios por esas personas que se esfuerzan en estar con uno allá también ayudándolo, amén. Fuimos creados para servir a Dios y para servir a otros. Fuimos creados para servir, para ser ministros de Dios. Primera de Corintios, quiero que todos vayamos allá, que me acompañen a la palabra, para que leamos. Aleluya. Primera de Corintios 12, 27 al 31. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra de Dios, pues vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Gloria al que vive para siempre. No solamente los pastores, apóstoles, evangelistas, misioneros fueron llamados a ser ministros de Cristo. Tú y yo somos llamados también a ser ministros de Dios y de su palabra. Amén. Somos llamados a ser ministros de Dios, a cumplir una función en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuántos saben que el cuerpo de Cristo es la iglesia? Amén. Gloria al que vive. Si no se cumple tu función en la tierra y más en el reino de Dios aquí, te sentirás menos, inútil, que no sirves para nada, que no tiene valor alguno. Todos en la iglesia tenemos una función que cumplir y si no estamos activos es porque no queremos o lo deseamos. Como les dije, muchas veces el enemigo viene a ponernos dudas y que esa duda nos lleva a estancarnos y cuando nos estancamos estamos viniendo a la iglesia, pero nos da igual salir a las calles, hablarle a las personas, nos da igual ministrarle al que está al lado, no queremos ayudarlo, no queremos levantarlo. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros le demos el 100% al Señor. Él quiere que nosotros siempre estemos por debajo. Mientras Él nos pueda tener así, Él va a estar conforme porque no vamos a poder crecer y hacer el mandato que el Señor nos ha dado. Amén. Aleluya. No hay cargo insignificante en la iglesia, ni en tu hogar, ni en tu trabajo. ¿Cómo consagrarme aún más para Dios? Primera de Tesalónicas 5:17 dice que tenemos que orar sin cesar. Tenemos que buscar en oración cómo consagrarnos para Dios, cómo llenarlos de la palabra de Dios, cómo buscar más de la presencia de Dios para poder hacer los mandatos que Él nos ha dado como hijos de Dios. ¿Cómo resistir las tentaciones y el pecado? Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra es clara, no da lugar a que uno tenga dudas. Nos dice claramente qué es lo que tenemos que hacer. Resistir al diablo. ¿Por qué le damos lugar al diablo muchas veces? Porque no queremos resistirnos. Amén. Yo podría decirles una lista interminable cómo conocer a Dios y agradar en la Biblia, porque interminables son las bendiciones de Dios sobre aquellos que le amamos. Pero siguiendo con el Salmo 1, pensaba en esto. Cuando David se escribió este Salmo solo tenía los 5 libros del Pentateuco. Amén. La pregunta es, si en aquellos tiempos los 5 libros de Moisés eran su delicia, ¿cuánto más ahora que tenemos 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento? Son 66 libros para que nosotros los deleitemos en esa palabra de Dios. Amén. Si ellos fueron inspirados, guiados y llenos del Espíritu Santo, es porque meditaban
en la palabra de día y de noche. Hoy en día hay muchos cristianos que no meditamos por nuestra cuenta en la palabra de Dios, que queremos todos expresar, y que otro sea el que se esfuerce y nos predique de lo que quieran. Digo de lo que quieran, porque como no escudriñamos la palabra de Dios, no sabemos lo que hay en ella, y nos dicen lo que nos dicen y lo aceptamos. Así de fácil. Tomamos la misma actitud que cuando nos sentamos a ver la televisión. Por este motivo hay tantas falsas doctrinas, sectas, y por ese motivo no hay ni inspiración ni llenura, solo emoción y seguir al hombre. Como digo, seguir al hombre, porque no estamos buscando la palabra de Dios, no escudriñamos, entonces viene el hombre, nos engaña, y después empezamos a hablar del hermano tal, del hermano tal, del hermano tal, en vez de buscar en la palabra de Dios lo que el Señor nos está diciendo. Y a través de esta palabra no necesitamos estar criticando al hermano que se equivocó tal vez, porque todos somos humanos y cometemos errores, nos podemos equivocar, sino que buscamos en la palabra, y esta palabra es la que nos va a traer luz y claridad a nuestra vida. Gloria al que vive. El verso 2 es para meditarlo detenidamente, ya que en él encontramos valores que el mundo desconoce, como es la santidad, el servicio y la comunión con el Dios de la Biblia. El versículo 3, hay árboles que se siembran y hay árboles que nacen solos o silvestres. Romanos 11:24 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. La persona que busca al Dios de la Biblia es plantado por la gracia de Dios. Ahora bien, quien planta un árbol lo considera suyo. Por ese motivo lo cultiva, lo riega, lo abona y quita las malas hierbas y las ramas que no sirven y lo protegen. ¿Verdad, pastor? El pastor está aquí, él está sembrando la semilla en nosotros, pero ¿qué? Él está preocupado de estarla regando, la cuida. Cuando ve que hay maleza que le estorba, pues trata de quitárnosla, porque así es la palabra de Dios, y él es la cabeza de la iglesia. Dios lo ha puesto aquí para que él sea el guía de nosotros. Amén. Junto a corrientes de aguas, ¿qué son para los santos? Tenemos unos ejemplos: los ríos de perdón, los ríos de las promesas, los ríos de la gracia, los ríos de la comunión. Con Cristo son ríos que nunca se secarán. Los ríos de la vida los disfrutan los santos. Juan 7:38, ¿qué nos dice la palabra? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De nuestro interior está fluyendo esa agua transparente, esa agua clara que nos da vida cada día más en él. Amén. Que da su fruto a su tiempo. Hubo una higuera que decidió no dar fruto. ¿Y qué fue lo que le pasó? Fue arrancada o cortada. Y su hoja no cae, tiene que ver con aquellos que permanecen. Aleluya. Lo contrario a la que cae es aquel que se descuida, pierde su comunión con Dios. ¿Y qué le va a pasar? No va a permanecer. Amén. Y todo lo que hace prospera. Nosotros éramos antes en el mundo un cero a la izquierda, no valíamos nada. ¿Cuántos creen eso? Ahora en Cristo Jesús, Él vino y se sentó a la derecha del Padre, y Él está a la derecha. Él nos cambia del cero a la izquierda, nos pone a la derecha, y no solo Él, se pone Él como uno y va agregando ceros y ceros y ceros, y nuestro valor crece en el Señor, porque Él eso es lo que Él quiere, que nosotros crezcamos en valor en Él, y todo lo que nosotros hagamos prosperará. Amén. Gloria al que vive. No así los malos, los que no sirven y la miseria de los malvados. Esto suele ser los que son árboles silvestres, los que no son fructuosos para nadie, solo para ellos mismos, y solo miran de prosperar en las cosas pasajeras de este mundo. Tenemos en cuenta que hay malos y pecadores.
Los malos a los que hace referencia son los que en secreto no tienen en cuenta para nada a Dios y están dedicados a no cambiar nunca. Es porque son como el tamo que no sirve, porque están muertos. Además es molesto, no tienen ni raíces, ni ninguna base bíblica. Solo hablan lo del mundo. Por esta razón son arrastrados. Ahora bien, si el viento los arrastra, pueden caer en cualquier lugar. Ese será su destino, de aquí para allá, de allá para acá. ¿Por qué? Porque no han echado raíces en la palabra de Dios. Sin embargo, Dios tiene un mejor destino para las personas, el cielo y la gloria de Dios eternamente. Amén. El versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, es decir, serán juzgados ante el gran trono blanco, pero ellos no tendrán ninguna defensa, porque no tendrán ningún argumento para defenderse. Qué triste es caer en esa situación, amén. Yo meditaba en este salmo cuando lo estaba escudriñando y decía yo cómo un hijo de Dios pueda llegar al extremo por lo que dicen los primeros versículos, cómo yo puedo estar tan santificado para Dios, pero vemos que a través de la enseñanza el Señor nos está diciendo que cada día nosotros tenemos que santificarnos más en Él, cada día tenemos que llenarnos más de Él, buscar más de su palabra, del Espíritu Santo, que es el que nos guía a caminar juntamente con Él. La gran mentira de Satanás es vive como te da la gana. No hagas caso a lo que predican. Quédate quieto. Estás bien sentado. No necesitas salir allá afuera. Como quiera, las almas van a venir a la iglesia. Ellos solos van a entrar aquí. No ayudes a nadie. ¿Cuánto nos cuesta ayudar, va? Disfruta lo que tienes. No honres a tus pastores. No honres a tus líderes. Disfruta la vida. Que cuando te mueras, se acabó todo. Hasta ahí llegaste. Esa es la gran mentira del rey de mentiras. Un anillo de oro se ve oro, pero sin embargo, si el anillo se funde en fuego, puede que salga a flote la escoria. Como nos dice el pastor, la impureza va a brotar y va a salir a luz. Todo eso que está escondido. Amén. La cizaña crece con el trigo. Los malos y los pecadores se mezclan en la iglesia. Los simpatizantes, los imitadores y los hipócritas no entran en el reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? El versículo 6. La razón de ambas cosas. El justo a veces camina en valles de sombra, otras veces camina donde hay trampas. Pero sea agradable o no, Jehová conoce el camino de los justos. Es decir, que está muy atento cuando caminamos. Él está atento en nuestro caminar. Y como les digo, Él está cuidándonos, está guiándonos, Él está abriendo el camino para que nosotros caminemos por ahí. Él no abre pentaños, ni caminitos, ni brechas. Él abre caminos inmensos para que nosotros podamos caminar juntamente con Él y nos llenemos de su palabra. Amén. Tenemos que cuidarnos de creer o demostrar que estamos caminando bien y a escondidas estamos medio chuecos. Porque me podrán engañar a mí como humano o como a ustedes como humanos, pero a Dios nadie lo engaña. Él nunca puede ser burlado. Amén. Debemos ser conscientes que Jesús es el camino y es ahí donde debemos caminar. Los malos no solo perecerán ellos, sino también sus sendas o por donde ellos hayan hecho su propio camino. Amén. Gloria al que vive. Aleluya, bendito Dios. Les voy a leer una ilustración que pude encontrar, que es de gran edificación para cada uno de nosotros. Amén. Un árbol que no sabía quién era. Había una vez algún lugar que podría ser cualquier lugar. Y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo. Un hermoso jardín con manzanas, naranjas, peras y bellísimas rosas. Todo
todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que le faltaba es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. Ve qué fácil es. No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y ves qué bellas son. Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían. Y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó: no te preocupes tú, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la salvación. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho se desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme, se preguntaba el árbol desesperado. Cuando de pronto comprendió, y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciendo: tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un árbol y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijos a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos, y solo entonces el jardín fue completamente feliz. ¿Y tú dejas crecer el roble que hay en ti? En la vida todos tenemos un propósito que cumplir, un espacio que llenar. No permitimos que nada ni nadie te lo impida. Conocer y compartir la maravillosa esencia de tu ser. Pero sobre todo recuerda, jamás podrás conocer el propósito de tu vida si no rindes tu corazón a aquel quien te creó. Conocer a Dios es encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Será como árbol firme plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, marchita. En todo lo que hace, prospera. Podemos ponerlos de pie, iglesia. Amén. El Señor en esta noche no quiere que